Esto no lo sabías. Rolando el Pedorro fue un bufón que consiguió muchas tierras a cambio de actuaciones tirándose flatulencias para el rey Enrique II. Fue conocido en registros contemporáneos como Roland le Fartere o Roland le Petour. Como parte de los servicios que tenía para el rey Enrique II, cada Navidad estaba obligado a escenificar la obra Unum Saltum et Siffletum et Unum Bumbulum, un salto, un silbido y un pedo para toda la corte del rey. Uday Hussein, hijo mayor de Saddam Hussein, entre otras cosas, era un abusador y criminal. Tenía un doble llamado Latif Shahia, a quien el mismo Uday enviaba a torturar. También tenía la costumbre de secuestrar mujeres en bodas. Fue liquidado junto con su hermano por soldados estadounidenses durante la ocupación de Irak. Algunos podrían argumentar que esto es lo único bueno que salió de la guerra. Es un pueblo ubicado en el municipio de Moskenes, en el condado de Nordland, Noruega. Es la localidad con el nombre más corto del mundo. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta extraño. El Action Park fue un parque de diversiones de Nueva Jersey que funcionó desde el año 78 y fue clausurado en 1996. Además del diseño nocivo de juegos, ex empleados aseguraron que se vendía alcohol a menores y que no se respetaban normas de seguridad. El aeródromo de Troll es un aeródromo perteneciente a Noruega y ubicado en la Antártida, a 6.8 kilómetros de la base de Troll. El aeropuerto de Barra es un aeropuerto STOL situado en la ancha bahía de Traigmore, en la punta norte de la isla de Barra, en el Reino Unido. Es el único aeropuerto del mundo que utiliza la playa como parte de la pista de aterrizaje. Agloe es un lugar ficticio del condado de Delaware, el cual finalmente se convirtió en un punto de referencia real. Argleton es un pueblo fantasma que apareció en Google Maps y Google Earth, pero que no existía realmente. El arrecife Kingman está designado como su propio territorio de ultramar de los Estados Unidos, a pesar de tener un área de solamente 0.03 kilómetros cuadrados y estar casi completamente debajo del mar durante la marea baja. Badlands Guardian es una curiosidad geomórfica que, vista desde el aire, parece una cabeza humana que luce un sombrero nativo. El Banco Mundial de Semillas de Svalbard. Si ocurre una hambruna global, es mejor vivir ahí. El Banco Mundial de Semillas de Svalbard, o la Cámara Global de Semillas, es un enorme almacén subterráneo de semillas de miles de plantas de cultivo de todo el planeta, situada en la isla de Spitsbergen, en el archipiélago noruego de Svalbard. Barentsburg es una ciudad completamente rusa, habitada por rusos, con edificios rusos, apoyada financieramente por el gobierno ruso, ubicada en Noruega. Birtawill es uno de los pocos lugares de la Tierra no reclamado por ningún país. Es un área de 2060 kilómetros cuadrados a lo largo de la frontera entre Egipto y Sudán. Base Aquarius Reef, un laboratorio submarino de la vida real. Es un hábitat submarino ubicado a 9 kilómetros de Cayo Largo, en el Santuario Marino Nacional Florida Keys. Boom, B larga OOM, no es solamente una onomatopeya, también es el nombre de una localidad en Bélgica. Büsingen am Hockerheim es una ciudad alemana contenida completamente dentro de Suiza. La capilla de Surhusen es una capilla con un campanario construido en Surhusen, un pequeño poblado localizado al norte de Emden, en Frisia Oriental, Alemania. Supera en inclinación a la mundialmente famosa Torre de Pisa, aunque esta última se va enderezando con los años. Un capricho en arquitectura, o también folly, vocablo en inglés para designar locura o extravagancia, es un elemento construido de jardín, fruto de la fantasía del autor, que no tiene un uso real. Un folly famoso de Argentina, por ejemplo, es la ciudad medieval de Campanópolis, en González Catán, Buenos Aires, o en México el jardín surrealista de Las Pozas, en Xilitla, San Luis Potosí. Las cataratas de sangre es el nombre con el que se le conoce a un flujo de óxido de hierro situado en la lengua glaciar en el Valle Taylor, en Tierra de Victoria, Antártida. Cayo Big Mayor es un lugar donde se puede nadar con cerdos. Esta pequeña figura humana hecha a mano fue encontrada en Nampa, Idaho, en 1889. Esta figura fue encontrada a 320 pies de profundidad durante una operación de perforación. La profundidad en la que se encontró nos diría que en realidad fue creada mucho antes de que los humanos llegaran a esta parte del planeta. Nadie ha podido explicar cómo llegó eso ahí. Una roca espacial de 900 metros de ancho es suficiente para amenazar toda nuestra existencia.
Tierra. Incluso rocas que apenas tienen 40 metros de ancho tienen potencial para desencadenar cataclismos en nuestro planeta. Cada año alrededor de 10 millones de animales se sacrifican en todo el mundo para la realización de experimentos científicos. Las especies más socorridas para estos experimentos son ratones, ratas, conejos, primates y perros, entre otros. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta siniestro. Adolfo, Mussolini y Stalin estuvieron todos nominados al Premio Nobel de la Paz. Todos los tanques británicos vienen con equipamiento para hacer té desde 1945. Entre los siglos XI y XIX, los monjes budistas al norte de Japón practicaron un tipo de meditación llamada Soku Shinbutsu, en el cual se momificaban a ellos mismos vivos al irse desprendiendo de la comida y el agua lentamente, hasta que eventualmente morían de hambre. 7 de las 10 guerras más sangrientas del mundo fueron en China. La rebelión de Taiping solamente tuvo el doble de muertes de la Primera Guerra Mundial. En la Edad Media se creía que el esperma del testículo izquierdo era el que producía hijas. Para asegurar un hijo varón, los hombres se cortaban el testículo izquierdo. La gente estaba siendo enterrada viva con tanta frecuencia en el siglo XIX que se tuvo que inventar un ataúd de seguridad para que los falsos muertos tuvieran la capacidad de avisar a los que estaban en la superficie si aún estaban vivos. Hasta comienzos del siglo XX, en Mongolia, los criminales podían ser encerrados en una caja de madera como castigo. Algunas veces morían de hambre. Cada año los ciervos matan más personas que osos, lobos, perros, cocodrilos, serpientes, arañas, abejas, avispas y escorpiones juntos. El compartimento donde viajaba la tripulación del Challenger resultó intacto tras la explosión inicial. De hecho, se encontró que 3 de ellos activaron manualmente los sistemas de aire de emergencia. Entonces, los miembros de la tripulación no solo sobrevivieron a la explosión, es probable que estuvieran vivos y conscientes durante el descenso a la superficie. Según las estadísticas, la persona con la que te casás es la que más probabilidades tenés de que te mate. Durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses bombardearon a los chinos con pulgas infectadas de la Yersinia pestis o la bacteria causante de la peste bubónica. En el proceso de embalsamamiento, es posible hacer que los cadáveres emitan sonidos con sus cuerdas vocales. A menudo el ahogamiento sucede de forma silenciosa. De hecho, la mayoría de los niños se ahogan en un entorno donde hay un adulto presente. Las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo pesan en promedio 2 kilos 300 gramos. Debido a la elasticidad que tiene nuestra piel, para poder sacarnos la cabeza habría que rotarla 3 veces con mucha fuerza. Estadísticamente, en diversos momentos de tu vida vas a estar cerca, al lado, sentado, compartiendo algo, junto a 14 asesinos y nunca lo vas a saber. Durante el Dust Bowl, un periodo de tormentas de polvo en Estados Unidos, México y Canadá, en la parte central de Estados Unidos, las compañías de harina se sorprendieron al enterarse que los pobres estaban haciendo ropa con la bolsa donde conseguían harina. Así que las compañías de harina decidieron comenzar a poner estampados de flores y otras imágenes decorativas en la bolsa de harina para ayudar a que la ropa tuviera un poco más de diseño. Entre 1890 y 1910, la heroína de Bayer estuvo disponible en casi cualquier farmacia. Era vendido como un sustituto no adictivo de la morfina y también se recomendaba para la tos de los niños. En este monumento se encuentra la inscripción "Thou was Vavm". Hasta el día de hoy, nadie ha sido capaz de descifrar o obtener una idea de para qué sirve. Sin embargo, muchas personas están convencidas de que es una pista dejada por los caballeros templarios sobre cómo llegar al Santo Grial. Esto es lo que se conoce como el burro español, una forma de tortura particularmente dolorosa y espantosa que involucraba encadenar pesas a una víctima desnuda que estaba montada en una viga de madera. Aparentemente esto se convirtió en una ciencia. La cantidad de dolor se ajustaba en función de la cantidad de peso. Este hongo está en Oregon y tiene más de 2800 años. Las raíces de este hongo tienen 3.4 millas cuadradas y todavía crecen. Las momias en general son aterradoras, pero las momias de Guanajuato son consideradas por muchos expertos como las más aterradoras que existen. La expresión de horror en sus rostros lleva a muchos a creer que los enterraron vivos. Se dice que en febrero de 1948, docenas de barcos cerca de Indonesia comenzaron a recibir llamados de auxilio del barco holandés SS Ouran Medan. Los mensajes decían: todos los oficiales, incluido el capitán, están muertos en la sala de cartas y el puente, posiblemente toda la tripulación muerta. Esto fue seguido por una serie de mensajes indescifrables en código Morse y luego un final que decía: me muero. Sin embargo, cuando el
barco fue descubierto más tarde, los mensajes palidecieron en comparación con los cuerpos de la tripulación. Todos estaban muertos y cada cuerpo estaba congelado en su lugar mirando al sol, con brazos extendidos y una expresión retorcida, casi angustiada en sus rostros. ¿Qué significa realmente morir de hambre? Cuando hablamos de morir de hambre, no sabemos realmente qué significa esto. Sucede cuando el organismo ha acabado con todos los recursos que tiene para alimentar el cerebro. Llegado a este punto, recurrirá a los órganos vitales y músculos hasta que solamente quede el corazón. Teniendo en cuenta esto, morir de hambre significa comerse a uno mismo por dentro. La memoria engaña. Cada vez que rememoramos un recuerdo agradable, nuestra memoria lo reescribe. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que pensamos en ese suceso en concreto, añadimos detalles a lo que realmente pasó. Por lo tanto, con el paso del tiempo y acumulando rememoraciones, el recuerdo no se parecerá prácticamente en nada a lo que realmente sucedió. ¿Tenés síntomas de rabia? Estás muerto. La rabia está considerada la enfermedad vírica más grave del mundo, la cual se transmite a los humanos por la saliva, a través de mordeduras de animales infectados. En países europeos, por ejemplo, el riesgo es casi inexistente, pero en algunos países del mundo, la rabia continúa siendo una enfermedad relativamente común. No existe tratamiento y en cuanto se presentan los primeros síntomas, la probabilidad de fallecer es de más del 90%. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta perturbador. Estos animales no pueden vomitar. Las ratas tienen un sistema digestivo bastante peculiar, que hace que para ellas sea imposible vomitar. No tienen ese reflejo. Y esto explica por qué los venenos resultan tan efectivos. Cuando ingieren una sustancia nociva, no pueden vomitarla. Los delfines son bastante crueles y no tan simpáticos. Se unen para abusar de las hembras y procrear. A pesar que son animales muy inteligentes, hacen este tipo de cosas y más. Como por ejemplo, también matan a las crías de las hembras para liberarlas y poder procrear con ellas sus propias crías. Se puede sufrir un aneurisma y morir automáticamente. Este accidente cerebrovascular hemorrágico puede ser una amenaza mortal y provocar un derrame en cualquier momento, que tranquilamente puede causar la muerte. La persona más joven en dar a luz tenía 5 años. Este caso de una niña peruana dio la vuelta al mundo. Increíblemente tuvo su primera menstruación a los 8 meses. Nunca se supo quién fue el padre. Después de la cremación, los implantes metálicos pueden terminar en un avión. Una vez que el cuerpo ingresó para ser cremado, los metales se separan de las cenizas y se reciclan por separado para luego ser utilizados en aviones o automóviles. Hay una compañía holandesa llamada Orto Metals que recolecta 250 toneladas por año, procedentes de crematorios solamente de Europa. Hablando de cremaciones, ¿qué sucede con los implantes mamarios o las siliconas de las tetas? Una vez que el cuerpo es ingresado, los implantes se derretirán y se convertirán en una masa que termina trabada al final de la máquina cremadora. Una youtuber llamada Ask Mortician, o Pregúntale a Morticia, o Morticia Responde, dijo lo siguiente: normalmente los trabajadores dicen no te preocupes, no es gran cosa, lo que significa no te preocupes, rasparemos la silicona de la máquina. El jefe de la tribu Zulu pidió duelo a toda su tribu por el fallecimiento de su madre. Quienes no mostraban tristeza fueron ejecutados. Shaka Zulu nombró a su madre, Nandi, madre de la nación, y tras su partida en 1827, obligó a su pueblo a mantener duelo, prohibiendo plantar los campos, a sacrificar vacas para que los terneros sintieran la pérdida de una madre. Aquellas mujeres que quedaban embarazadas sufrirían la misma pena junto a sus esposos, al igual que cualquiera que no mostrara suficiente pena por Nandi. Existía una forma de tortura llamada lengua de cabra, que involucraba pies salados y una cabra. Los pies de una persona eran remojados en agua con sal y luego una cabra los lamía. Estas tiernas cabritas tienen unas lenguas muy ásperas y la piel, luego de ser remojada en agua con sal, quedaba muy blanda. Ustedes pueden imaginar el resto. Un piloto le apostó a otro que podría aterrizar su aeronave a ciegas. 70 de los 94 pasajeros perdieron la vida. Esta tragedia sucedió en 1987 y se trataba de un avión soviético. Kliuyev le apostó al copiloto que podía aterrizar la nave sin mirar, así que le pidió cerrar
las cortinas de la cabina. En el juicio el piloto dijo que hizo el aterrizaje a ciegas para probar sus habilidades de vuelo y echó la culpa del choque a su exagerada sensación de seguridad en sí mismo. Durante la Primera Guerra Mundial el esperma era utilizado como tinta invisible. El servicio de inteligencia británico descubrió que esta sustancia tenía excelentes propiedades usándola como tinta invisible, pues no reaccionaba con el vapor de yodo, método tradicional para detectarlo. El problema fue evidente después. La famosa tinta era acumulada en botellas y las cartas eran asquerosamente olorosas cuando eran abiertas. 7.500 personas trabajaron en Facebook viendo contenido perturbador. Los moderadores observaban el contenido reportado y que no cumplía con las normas. Este contenido generalmente es muy fuerte y causaba grandes daños psicológicos. Un joven tailandés grabó cómo acababa con la vida de su hija de 11 meses y lo subió a Facebook antes de quitarse la vida. A María Antonieta se le puso el pelo todo blanco por miedo a ir a la guillotina. Fue en la Revolución Francesa cuando ella intentaba escapar con Luis XVI. El estrés que le causó pensar en llegar a la guillotina la dejó con el pelo totalmente blanco. En dermatología, a los encanecimientos repentinos se le llama síndrome de María Antonieta. El ejército de los Estados Unidos sometía a prisioneros iraquíes a escuchar Barney. En específico eran sometidos a escuchar I Love You para ablandarlos. Estas canciones amigables en un lugar hostil, repetidas hasta el hartazgo, pueden resultar insoportables para el cerebro. El tigre de Champawat fue responsable de acabar con 436 vidas en Nepal. Sus ataques fueron incluidos en el récord Guinness como el mayor número de víctimas por un tigre. Jim Corbett acabó con su vida en 1907. La tigresa cayó después de 3 disparos cuando se acercaba para atacar. En 1977 la esperanza de vida en Camboya era de 16 años. La esperanza de vida para las mujeres era de 22. Actualmente la esperanza de vida en Camboya es de 68 años. El delfín que protagonizó la película Flipper acabó con su propia vida. Su entrenador, Rick O'Berry, decidió dedicar su vida a salvar estos animales después de que Flipper se quitara la vida en los 60. Nadó hacia mis brazos y me miró a los ojos. Respiró hondo y no tomó otro. La dejé ir y se dejó caer sobre su vientre hasta el fondo del tanque. Los delfines toman esfuerzo consciente durante cada respiración. Estudios recientes demuestran que muchas asesinas seriales trabajan en profesiones para mujeres, tales como enfermeras o profesoras. Esta opción les otorga el fácil acceso a sus víctimas sin despertar sospechas. Las asesinas en serie mujeres son más difíciles de atrapar que los asesinos en serie hombres. Las asesinas en serie suelen conocer muy bien a sus víctimas. Mientras la mayoría de los asesinos matan a desconocidos, las asesinas en serie tienen la tendencia de matar familiares, amigos o conocidos. La mayoría de las mujeres que están en prisión es a causa de asesinar al esposo, al hijo o al novio. El veneno es el arma favorita utilizada por las mujeres asesinas. No se tiene el número exacto de asesinos en serie, pero entre el año 1800 y el año 2000 hubo 46 asesinas en serie, identificadas solamente en Estados Unidos. La descripción más vista por las autoridades de una asesina en serie siempre es bastante común. Mujer joven, cristiana, clase media, casada y usualmente trabajadora de enfermería o en la educación. El 51% de las asesinas en serie asesina a otras mujeres. El 30% de las mujeres que asesinan a sus esposos también les cercenan el miembro reproductor. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta mujer. Rosemary West, junto a su marido, mató a 10 mujeres entre 1973 y 1979. Sus padres se separaron cuando ella era pequeña y se quedó a vivir con su padre, quien abusaba de ella. Desarrolló un interés extremo por su cuerpo. Se paseaba desnuda por su casa delante de su hermano e inclusive llegó a tocarlo. Con solo 15 años empezó una relación con Fred West, que tenía 28. Fueron unas de las peores parejas de la historia. Secuestraban a chicas en paradas de autobús, las retenían en sus casas durante días y finalmente las mataban. Juntos tuvieron una hija de la que abusaron y a la que obligaron a ejercer la prostitución. Beverly Allitt, una mujer inglesa, se dio a conocer por matar pequeños. Hirió gravemente a 6, liquidó a 4 y trató de matar a otros 3, de entre 7 semanas y 11 años, en tan solo 2 meses en 1991. Utilizó su puesto como enfermera en el Grantham y en el hospital que Steven Lincolnshire para herir a niños, administrándole grandes dosis de insulina. Es conocida como el
ángel de la muerte. Rebecca Butterfield, hija de un oficial de policía, está considerada la peor prisionera de Australia. En un principio solo fue condenada a 6 años, por un delito menor, pero fue una presa tan violenta que se le condenó indefinidamente. Ha pateado a una enfermera embarazada mientras recibía tratamiento de esta, arrojado tazas de orina a oficiales, tiró agua hirviendo a otro, asaltó a un oficial durante una búsqueda, amenazó con matar a otro y asesinó a un tercero, a quien apuñaló 37 veces, con unas tijeras. Incendió su celda, intentó matarse, está encerrada en una celda de aislamiento y la van intercambiando entre 2 prisioneras para darle descanso a los guardias. Renee Akobi. Esta mujer se volvió malvada una vez que entró a prisión. Es conocida como la segunda peor criminal de Canadá. Es madre, poeta y tiene antecedentes familiares por violencia. Su padre mató a su madre cuando ella solo tenía 6 meses. En el 2000 entró por primera vez por tráfico de drogas, estando embarazada. Gracias a un programa especial de prisión, pudo mantener a su hija ahí con ella, pero fue sorprendida consumiendo drogas y le quitaron a la bebé. Después de esto se volvió loca. Trató de escapar con otra reclusa y fue condenada en numerosas ocasiones por tomar rehenes y agredir personal de prisión. Catherine Birney y su marido mataron a 4 mujeres y trataron de hacerlo con una quinta, que logró escapar y los delató. La madre de Catherine murió al dar a luz al hermano cuando Catherine tenía 2 años. Su hermano murió unos días después. Su padre no la quería y la dejó con los abuelos, pero a los años volvió con él. Empezó a salir con David Birney cuando tenía 14 años. Se casó con otro hombre y tuvo varios hijos, pero cuando el mayor murió, se escapó para volver con el amor de su vida, que era David Birney. Ambos eran enfermos y disfrutaban juntos de la muerte. Por suerte pasaron el resto de sus días en prisión. Datos curiosos y tenebrosos sobre videojuegos. Un shopping de China ha incorporado cabinas para que las esposas dejen ahí a sus maridos mientras ellas hacen las compras. Estas cabinas tienen una TV, una consola de videojuegos y una silla que hace masajes. Debido a las limitaciones de memoria del primer Deus Ex, un videojuego del 2000, las Torres Gemelas no habían sido incluidas en la recreación de la ciudad de Nueva York del año 2052. En la misma historia del juego se explica su ausencia como resultado de un ataque terrorista. Antonio Monteiro es el poseedor de la mayor colección de videojuegos del mundo. Inclusive recibió un premio de récord Guinness por contar con un total de 20.139 juegos. Sus juegos van desde segunda hasta octava generación y tiene más de 100 dispositivos para jugarlos. Red Dead Redemption 2 permaneció en desarrollo durante 8 años. Fueron necesarios 700 actores de voz, 300.000 animadores, 500 actores para captura de movimientos, 500.000 líneas de diálogo y más de 1.000 desarrolladores para terminarlo. En GTA San Andreas, si tu habilidad de conducción es baja, CJ mirará para atrás cuando va en reversa. Cuando mejoras tu habilidad, CJ empieza a usar los espejos retrovisores. La razón por la cual el personaje de Crash no tiene cuello es debido a las limitaciones técnicas de aquella época. 1996 diseñaron a Crash de esa manera para simplificarlo, restándole complejidad a su geometría. En Call of Duty Warzone, la mira de calor no te permite ver a través de los vidrios de las ventanas. Esto es así en la vida real, ya que las imágenes térmicas no funcionan a través de cristales. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta miedo. La PlayStation 2 ha tenido tanto éxito que Sony continuó fabricándola hasta el mes que fue anunciada la PlayStation 4. Los últimos campeonatos de League of Legends en Estados Unidos han conseguido atraer más espectadores de manera online que el Super Bowl o las finales de la NBA, aunque de manera presencial no. En Hitman 3, lanzado en 2021, si escaneas el código QR que está detrás de los sujetos de prueba que aparecen en la misión John King, te mostrará una foto de los desarrolladores. En GTA V, si te acercas al centro de rehabilitación llamado Parsons, podrás ver a los paparazzis enfrente de la entrada, esperando a las celebridades que caen en rehabilitación. Antes del lanzamiento de Spider-Man para PS4, un hombre tuiteó a Insomniac para pedirles que incluyan su propuesta de casamiento como Easter egg en el juego. La desarrolladora aceptó, pero después la novia lo dejó por su hermano 3 semanas antes del lanzamiento. En Red Dead Redemption 2, la bandera de los Estados Unidos tiene tan solo 45 estrellas, porque en aquel tiempo, en 1899, solo existían 45 estados, y no 50 como hoy. El rostro de los Waters en BioShock está basado en un veterano de guerra de la Primera Guerra Mundial, Walter Geo, quien pasó por cirugías de reconstrucción facial de la mano de quien se considera el padre de esta especialidad. La fábrica de Japón que produce la PlayStation solo tiene 4 personas trabajando. El procedimiento de ensamblaje se realiza de manera automatizada solamente
prácticamente en 30 segundos. En 2007, Rockstar brindó un teléfono a sus fans para que llamen y den su opinión sobre lo que estaba mal en Estados Unidos. Las mejores llamadas se incluyeron en una de las estaciones de radio del juego, WKTT, que es el apócope de We Know the Truth. Nosotros sabemos la verdad. La idea original de Sony en un principio fue fabricar una consola que lea juegos de Nintendo en formato CD. Sin embargo, el acuerdo se deshizo y Sony tuvo que reorientar sus esfuerzos para producir su propia consola. Un FPS muy innovador para su época, el GoldenEye 007, fue desarrollado por un grupo de no más de 10 personas, quienes en su mayoría no habían trabajado previamente en la industria de los videojuegos. Barack Obama, durante las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en el año 2008, compró espacio de publicidad en 18 videojuegos a través del servicio Xbox Live. Los carteles de Vote por un cambio o Vote for Change aparecieron en juegos como Burnout Paradise, Guitar Hero 3, NFS Carbon, NBA Live 08 y fueron enfocados para edades de entre 18 y 34 años. En Hitman 2 del 2018, si pesás a la gente 47 sobre una balanza, te dará 47.0 kilogramos. En 2014, el gobierno de Dinamarca decidió recrear el país entero a escala real. En Minecraft, el servidor donde montaron el proyecto fue vandalizado por jugadores, quienes le encontraron la vuelta para colocar TNT y destruir partes del mapa, así como para plantar banderas de Estados Unidos. En Project Cars 2, si la antena de tu coche se avería por demasiados golpes, no podrás contactar a los boxes. Rockstar Games llegó a pagarle a personas para que dejen análisis negativos sobre el primer GTA, con la intención de generar mayores niveles de controversia y vender más copias del juego. Durante los primeros capítulos de Mafia 2, todas las señales de pare son de color amarillo, al igual que lo eran en Estados Unidos antes de 1939. Luego el juego da un salto en el tiempo hasta la década de 1950, donde pasan a ser de color rojo. Una curiosidad del juego Silent Hill es que justamente el colegio Silent Hill está inspirado en la película Polly de guardería, protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Un anuncio japonés del juego Forbidden Sirens fue retirado debido a numerosas quejas por parte de los padres. El anuncio en cuestión mostraba a una chica llamando desde el exterior a sus padres, pidiendo que la dejaran entrar en la casa, seguido a una imagen de esta muchacha entrando en la casa convertida en zombie, cubierta de sangre. Esto provocó que Sony retirara el anuncio, pues el miedo que hacía sentir incomodaba demasiado a los consumidores. En el juego de terror cancelado de Hideo Kojima, es posible escuchar un audio en español que dice tanto que todo él temblaba, siempre y claro fuese escuchado de manera invertida. Silent Hills PT, Project Zero. En el primer juego de la saga conocida en Europa como Project Zero, en Estados Unidos como Fatal Frame y en Japón como Zero, aparece la frase basado en una historia real, pero a día de hoy no se sabe con seguridad los acontecimientos en los que se basa. Muchas personas viajan a Japón para encontrar la mansión en la cual está inspirada. Shigeru Miyamoto, el creador de las franquicias más conocidas de Nintendo como Super Mario, tiene prohibido ir en bicicleta al trabajo, ya que lo consideran extremadamente valioso para la compañía y temen la posibilidad de que sufra un accidente. En el juego The Last of Us 2, si corres y te tiras al suelo repetidas veces, el personaje Ellie obtendrá cicatrices en sus antebrazos y muñecas. Cuando Pokémon Go fue lanzada por primera vez, en 2016, se estima que aumentó la actividad en Estados Unidos a 144.000 millones de pasos. Esto es en promedio que cada jugador incrementó su número de pasos, dando unos 1.473 de aumento en un mes. El fundador de Epic Games, Tim Sweeney, es uno de los mayores poseedores de tierra en Carolina del Norte. Ha estado invirtiendo desde el año 2008, sobre todo en tierras forestales, con fines conservacionistas, para intentar disminuir la deforestación. El videojuego más caro vendido hasta el momento se subastó por $660.000 en abril del 2021. Es un cartucho cerrado de Mario Bros. De 1986 que permaneció en un escritorio de un cajón sin abrir. Si estás viendo esta parte del video, por favor comentá Sega. ¡Sega! La cama para gamers definitiva de la compañía japonesa Baohute trae todo lo necesario para poder jugar sin tener que moverse de la cama, excepto para ir al baño. Incluye portabebidas, soporte para tablet y un estante para snacks. Cuesta alrededor de $1.000. Laura Cruz fue el primer nombre que habían elegido para Tomb Raider en 1996, pero finalmente fue descartado. Se cambió a Lara debido a que los estadounidenses tenían dificultades para pronunciar Laura, y Cruz fue reemplazado por el apellido británico
Croft, elegido al azar de una guía telefónica. La Marina de los Estados Unidos empezó a usar mandos de Xbox 360 para operar periscopios submarinos, ya que los controles anteriores resultaban bastante toscos y además tenían un costo de $38.000. Gustavo Santaolalla, crack indiscutido, compositor de la música de The Last of Us 2, aparece caracterizado en una parte del juego tocando el banjo. El anillo rojo de la muerte de la Xbox 360 llegó a ser un problema generalizado, afectando a un porcentaje alto de consolas en el año 2007. Su reparación le costó a Microsoft más de $1.000 millones. Prince of Persia Assassins iba a ser originalmente el nombre de Assassin's Creed, en principio pensado como un guiño al príncipe de Persia. La historia se centraba en dos guardaespaldas del príncipe, pertenecientes a la orden de los Hashashins. GTA V es el producto de entretenimiento con mayor recaudación en toda la historia, alrededor de $6.000 millones. Consiguió generar más dinero que cualquier película, álbum o videojuego, inclusive superando a las cifras de la película más taquillera del momento, Avengers Endgame, con $2.7 mil millones recaudados. Es posible terminar Far Cry 4 en menos de 30 minutos, aprovechando un final alternativo, en el cual es necesario estar sentado durante 15 minutos en la casa del antagonista, luego de ser capturado por sus fuerzas. El canto de Sega, que se muestra al comienzo de Sonic the Hedgehog, ocupaba 1/8 del espacio disponible en el cartucho para Mega Drive. El efecto Tetris se produce cuando percibimos nuestra realidad como si se tratase de un videojuego. Es lo que le pasó a muchos adictos al Tetris, que reconocían tener la obsesión de querer ordenar todo lo que veían, inclusive en la calle, como si se tratara del juego. El anterior presidente de Sega, Isao Okawa, donó la suma de $695 millones, parte en dinero y parte en acciones de la compañía, para salvar a la empresa de caer en la bancarrota, luego del fracaso comercial de Dreamcast. Murió poco tiempo después, batallando contra el cáncer. Investigadores de la Universidad de Oxford no encontraron relación entre el comportamiento agresivo de los jóvenes y el tiempo que pasan jugando videojuegos con contenido violento. Death Stranding te pregunta por tu fecha de nacimiento antes de comenzar el juego, para luego mostrarte un easter egg en forma de torta si jugás el día de tu cumpleaños. En el primer Red Dead Redemption existía un glitch que causaba que los NPC humanos comenzaron a portarse como animales, desde hombres ave a pumas que corrían rápido para atacarte. Hay una calle en Inglaterra que fue nombrada como Lara Croft Way. Los discos rígidos de Bin Laden, secuestrados por la CIA, tenía juegos como el Counter-Strike, Half-Life, Final Fantasy VII, Devil May Cry, varios juegos de Nintendo emulados y de Dragon Ball Z. Un usuario de Reddit recreó la icónica escalera de la película Joker en Far Cry 5, con mucho detalle. Space Invaders estaba pensado para ir siempre a la misma velocidad, pero a medida que vas destruyendo más aliens, el procesador puede renderizar más rápido porque hay menos información. Es por esto que en realidad los aliens se mueven más rápido a medida que vas acercándote al final del juego. Durante la época de mayor éxito de Nintendo, en la década de los 90, su nombre se usaba para referirse a cualquier consola de videojuegos. Para evitar que su marca se convirtiera en genérica, ellos mismos impulsaron el término consola de videojuegos o game console, consiguiendo preservar su marca comercial. Doom llegó a ser tan popular en el año 1995 que se encontraba instalado en más PCs que el mismo sistema operativo Windows 95 en esa época. Bill Gates pensó en comprar a ID Software, pero se terminó conformando con un equipo que realice un link dentro del juego al sistema operativo de su empresa. El equipo llegó a ser dirigido por Gabe Newell, quien en ese entonces trabajaba para Microsoft. El primer Mortal Kombat, uno de los juegos de pelea más exitosos de todos los tiempos, tenía un equipo de desarrollo formado solamente de 4 personas. En 2012, un joven de 18 años colapsó y murió luego de permanecer jugando Diablo 3 durante 40 horas seguidas sin comer ni dormir en un ciber en Taiwán. Un desarrollador se tomó 2 años en programar la capa de Batman para el juego Arkham Asylum, usando más de 700 animaciones y efectos de sonido para hacerla parecer más realista. Las caras de los personajes del Half-Life 2 han sido modeladas en base a personas reales. Por ejemplo, Alex Vance es una versión modificada del rostro de la actriz Jamil Mullen. Journey fue el primer videojuego nominado a los Grammy en 2012 para la categoría Mejor Álbum de Banda Sonora para Medio Visual. Los creadores de Pac-Man
no diseñaron el juego con un final, sino para que corra indefinidamente. No fue hasta 1999 que Billy Mitchell logró llegar hasta el nivel 256, en donde se produce un desborde de memoria y la pantalla se llena de símbolos. Algunos juegos del NES, Nintendo Entertainment System, tenían una dificultad muy elevada, debido a que Nintendo estaba perdiendo el dinero con el alquiler de juegos. Si a los jugadores les costaba más tiempo, no les quedaba otra opción que terminar comprando el juego. Para investigar cómo los videojuegos afectan al cerebro, científicos de Berlín realizaron una prueba con adultos que jugaron al Super Mario 64 durante 2 meses, por 30 minutos diarios. El estudio demostró un vínculo directo entre los videojuegos y el aumento de la plasticidad cerebral en los sujetos de prueba. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta vicio. El mod Redux para Need for Speed Most Wanted del 2005 es una colección de optimizaciones gráficas para la versión de PC, que además añade más de 100 coches y se puede bajar de manera gratuita. Durante el desarrollo del GoldenEye 007 se consideró como posibilidad que los jugadores tengan que desconectar y volver a insertar el Rumble Pack o módulo de vibración para poder recargar el arma. El cosmonauta ruso Alexander Serebrov fue la primera persona en jugar con una consola de videojuegos en el espacio. Fue una Game Boy que tenía el juego Tetris. Activision es dueño de una compañía llamada Call of Duty Endowment, que ayuda a veteranos de guerra a encontrar oportunidades de trabajo y capacitarse con el fin de reinsertarlos al sistema laboral. Las personas que juegan videojuegos tienen más probabilidades de tener sueños lúcidos, eso es en donde se tiene control de los sueños, que las personas que no juegan videojuegos. En la versión japonesa de Fallout 3 se eliminó la posibilidad de detonar la bomba atómica en la misión de Power of the Atom, y así evitar tocar un tema demasiado polémico en ese momento para los niponíes. Cuando se lanzó Assassin's Creed Black Flag, la organización PETA arremetió contra Ubisoft por la inclusión de la caza de ballenas en el juego. La compañía desestimó esta crítica diciendo que no toleran la caza ilegal de ballenas, como tampoco un estilo de vida pirata con falta de higiene, saqueos y secuestros de barcos, siendo todo parte de una ficción. Un estimado de 2.7 mil millones de personas han jugado videojuegos durante el 2020. Este incremento fue claro debido a la pandemia. De acuerdo con un estudio reciente, la edad promedio del gamer está entre los 35 y 44 años, lo que indica que el mercado está creciendo mucho más allá, incluso para la edad adolescente. A medida que más generaciones nacen con los videojuegos, la variedad de opciones continuará expandiéndose. Entre los diversos géneros de videojuego que existen, hay algunos que enseñan programación, como Coding Game, en donde los jugadores aprenden lenguajes como C++ para avanzar en los niveles. Por mucho tiempo, el entierro de copias del videojuego de E.T. en el desierto para Atari fue considerada una leyenda urbana, hasta que en 2014 un grupo de investigadores que estaban realizando un documental desenterraron 1300 copias en Nuevo México. El diseño de la PlayStation 2 no es original, está basado en un ordenador que Atari no llegó a comercializar, el Atari Falcon 030 Microbox, del cual llegaron a existir algunos prototipos. En la misión final del GTA V podemos optar entre 3 finales distintos. Tomando la opción C, los 3 personajes sobreviven, pero indagando en el código del juego han encontrado que en alguna etapa del desarrollo se pensó en la idea de que muera Franklin y sea reemplazado por un Lamar completamente jugable. También en GTA V, cuando guardas la partida durmiendo, el tiempo reloj que transcurre varía dependiendo del personaje. Michael duerme tan solo 6 horas, Franklin duerme 8 y Trevor duerme 12. En las cinemáticas del GTA V, cuando alguien habla del lado derecho de Michael, este suele girarse hacia la persona que le está hablando. Esto es debido a que el actor Ned Luke, quien presta su voz para el personaje, junto con las capturas de movimiento, está prácticamente sordo de su oído derecho. GTA V costó 265 millones de dólares, lo que hasta ese momento resultaba un récord de presupuesto para cualquier videojuego, luego superado por Destiny, y solo con las preventas ya habían recuperado el dinero. Rockstar llegó a ganar 1.000 millones con él en sus primeras 72 horas de juego. El peculiar mercader de armas en Resident Evil 4, conocido como el Buhonero, es interpretado por la misma persona que hace la voz de León, pero con un registro diferente de voz. El primer torneo de eSports de la historia fue organizado durante los años 70 en la Universidad de Stanford, en la llamada Intergalactic Space Wars Olympics. Se congregaron 24 personas para jugar Space War y disputarse como primer premio una suscripción anual de la revista Rolling Stone. El juego Portal está inspirado en un juego llamado Narvacular Drop, que fue un proyecto creado por estudiantes universitarios. Como a Valve le gustó la idea, decidió contratar el equipo entero para desarrollar Portal. Un hombre invirtió 3 años diseñando y creando la ciudad perfecta
perfecta en SimCity 3000. La ciudad de nombre Magnasanti tenía la máxima población permitida en el juego, de 6 millones de personas, y no tenía ni crímenes ni polución. Algo bastante impresionante para quienes conocemos ese juego. En Portal 2, en uno de los ascensores previos a una cámara, los paneles cambian mostrando una BSOD, o más frecuentemente conocido como pantallazo azul de Windows. Henry Cavill casi se perdió el rol de Superman por no atender una llamada debido a que estaba jugando World of Warcraft. Tuvo que volver a comunicarse para ofrecer disculpas. Un jugador se pasó el primer Dark Souls utilizando una guitarra del Rock Band como mando. Necesitó 11 horas y media para poder completar el juego, que ya de por sí es difícil. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta Nerd. Joseph Dean, de California, es uno de los jugadores más jóvenes en ser fichado por un equipo profesional de esports. Ha estado entrenando desde los 6 años para el equipo Team 33 hasta ser fichado a la edad de 8 años. Si bien no tiene permitido competir en torneos hasta los 13 años, ha firmado un contrato con el equipo, recibiendo un bono de $33.000 y una configuración de juego de $5.000. Carrie Swidekai es una mujer que estableció un récord Guinness al realizar una maratón en Just Dance de 138 horas, desde el 11 de julio hasta el 17 de ese mes, en 2015. Carrie comenta que el juego la ayudó a perder 34 kilos. Un fallo del primer GTA, que volvía a los policías excesivamente agresivos, fue tan bien recibido por los testers del juego que convenció a Rockstar de abandonar su concepto como juego de carreras y reconstruir el juego en torno a persecuciones policiales de alta velocidad. Recientemente Microsoft reveló cómo Minecraft ha superado los 140 millones de jugadores mensuales y 1.000 millones de ventas en su marketplace. Se han vendido más de 200 millones de copias del juego. Uno de los primeros RPG consoleros fue Dragon Stomper para la Atari 2600. Sentó las bases de los que serían los sucesivos juegos para consolas en su género. Fue lanzado en 1982 y aunque no tuvo mucha notoriedad en general, los críticos aplaudieron su nivel de detalle, ingenio y profundidad para esa época. El desarrollo de Duke Nukem Forever comenzó por el año 1997, aunque debido a contratiempos y conflictos, su lanzamiento se demoró por más de una década. Finalmente el juego fue lanzado en 2011 para PC, PS3 y Xbox 360. Además de ser el primer juego comercial exitoso en 3 dimensiones, Battlezone fue utilizado por el ejército de los Estados Unidos para entrenar a sus artilleros de tanques. Entre los GTA con mapeados más grandes, el primer puesto se lo lleva GTA V, con 48 kilómetros de superficie terrestre. Por detrás le sigue GTA San Andreas, con cerca de 32 kilómetros cuadrados, y GTA IV con 8 kilómetros cuadrados. FIFA 2001 fue uno de los juegos para PlayStation 2 que usó CDs con el tratamiento Scratch and Sniff. Al raspar el disco, este desprendía olor a césped. Otro juego que aplicaba esta tecnología era el Gran Turismo 2. Para compensar la distancia cada vez mayor con los juegos que salían para computadoras personales, se creó un periférico de expansión para la Atari 2600 llamado StarPad Supercharger. Al introducirse en la ranura de los cartuchos, aumentaba la memoria RAM y permitía mejores gráficos. El actor que interpreta la voz de Master Chief para la versión en inglés de Halo es Steve Downes, quien ha trabajado como DJ para varias emisoras de radio de Los Ángeles. El juego Manhunt fue censurado en Nueva Zelanda por la Oficina de Clasificación de Medios, al considerarlo perjudicial para el bien público. Red Dead Revolver fue originalmente un desarrollo de Capcom, aunque luego Rockstar consiguió que se le vendieran los derechos. Red Dead Redemption se considera el sucesor espiritual de este juego. El Wilhelm Scream es un mismo grito que se ha utilizado en varias películas. Y videojuegos como Call of Duty 2, Assassin's Creed 3, God of War, Spider-Man 2 y Medal of Honor. La N-Gage fue un híbrido de teléfono celular con consola portátil que aceptaba cartuchos de juego en formato MMC, traía una pantalla de 2.1 pulgadas o 2.1 pulgadas y contaba con radio FM, GPS y Bluetooth. En 2001 un par de estudiantes crearon una máquina llamada Paint Station con el clásico juego Pong, aunque con la peculiaridad que daba latigazos y descargas eléctricas a quienes perdían. En GTA V, si robamos una tienda, al regresar para cometer el mismo delito, el dependiente te reconocerá, por lo que la respuesta de la policía será más rápida y con mayor número de estrellas. En Assassin's Creed Origins, si te quedas mucho tiempo en el desierto, nuestro personaje, Bayek, sufrirá alucinaciones de diversos tipos. El primer Dishonored, si tomas posesión de un personaje, en el momento que está siendo envenenado o ingiriendo veneno, morirás tú también con el mensaje en la pantalla de "has sido envenenado". En GTA 4 hay un mensaje humorístico
futbolístico en el tablero dentro del helicóptero, que dice: este helicóptero podría estrellarse, pero realmente no nos importa si eso ocurre. Consulte el manual de juego para obtener ayuda. Para dar forma a la mecánica de los Sims, su creador Will Wright se basó en la conocida pirámide de Maslow, una teoría que sostiene que las necesidades más básicas deben estar satisfechas en principio para poder satisfacer otras. Aunque no siempre recordamos los sueños, siempre que dormimos, soñamos. El cerebro humano es tan prodigioso como nocivo, a pesar de que la fase REM o ROM, sus siglas dependerán del idioma base, pero básicamente significan rápido movimiento ocular. Esta etapa no dura toda la noche, pero sucede todas las noches, y es en esta etapa donde soñamos. Hemos nacido para huir, o esto aseguran los expertos, que han medido los niveles de adrenalina de nuestro cerebro cuando nos enfrentamos a un peligro. Los niños crecen mientras duermen. La famosa hormona del crecimiento actúa mientras dormimos. Esto tiene sentido porque apenas somos conscientes de nuestro crecimiento. La explicación del ¿por qué existen extremidades fantasma? Cuando a una persona le amputan una extremidad, siente que sigue teniendo movilidad. Según dicen, el área del cerebro encargada de regular el tacto y la movilidad sigue activa. Tuve una gata llamada Floppy que tenía un miembro fantasma y se rascaba así. Un principio activo de los antidepresivos provoca orgasmos incontrolados. Hay infinidad de medicamentos que se utilizan para tratar las fobias o ansiedad que tienen como principio activo la clomipramina. Esta provoca orgasmos al inicio del tratamiento, o así atestiguaron cientos de pacientes, tanto mujeres como hombres. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta mental. La disonancia cognitiva, la clave de por qué nos engañamos a nosotros mismos. Se trata de una de las principales razones por la cual los seres humanos tienen dos pensamientos contradictorios o tomamos decisiones que se contraponen a nuestros principios. Un ejemplo es el del fumador, que sabe que el tabaco es dañino para sí mismo y se justifica diciendo de algo hay que morir. Todos somos un poco paranoicos. De hecho, se ha evidenciado que todos los seres humanos en algún momento se comportan de manera paranoica para rellenar la información. Sesgo cognitivo. La diferencia entre una persona promedio y un esquizofrénico es que en un esquizofrénico las regiones del cerebro encargadas de transmitir estos mensajes se activan continuamente. Un neurótico crea un mundo a su medida. Un esquizofrénico se va a vivir a él. Tratamos de racionalizar, pero nos guiamos por las emociones. O de eso es lo que vive el marketing emocional, encargado de vendernos cualquier cosa, apelando a nuestras emociones. Fantasear con el éxito no es tener éxito, aunque creamos que sí. Otro sesgo cognitivo común al que apelan los coach y entrenadores personales es a la creencia de que si se piensa en que se tendrá éxito, se dispondrán todas las características del entorno para obtenerlo. El efecto halo o cómo prejuzgar a partir de información incompleta. Si conoces a una persona y es atractiva y simpática, es muy probable que tiendas a atribuirle muchas otras características positivas como inteligencia, generosidad, etc., que no necesariamente tiene. Por el contrario, si una persona es poco atractiva y antipática en un primer momento, también es probable que le apliques una personalidad completa bastante desagradable, aunque no necesariamente sea así. Estamos programados para que no nos gusten nuestros hermanos. Así lo aseguró el filósofo y sociólogo Edward Westermarck, quien sentó las bases del efecto homónimo, que se basa en la premisa probada de que aquellas personas que han convivido juntas desde la infancia tenían muchas menos probabilidades de sentir atracción por el otro llegados a la pubertad. Si querés conseguir tus metas, no hables tanto de ellas. Según un estudio realizado por el Departamento de Psicología de la Universidad de Nueva York, aquellas personas que pasaban demasiado tiempo hablando de sus proyectos a otros tenían menos probabilidades de llevar a cabo dichos proyectos, ya que la misma comunicación de estos objetivos llevaban a obtener una recompensa inmediata al ser escuchados y era más probable que no llevaran a cabo sus planes. Regalar a otros te hace más feliz que compartir cosas. Así lo atestiguó una investigación de los psicólogos Michael Norton y Elizabeth Dunn. El grado de satisfacción era mayor en quienes hacían un obsequio que en quienes se hacían regalos a sí mismos. ¿Estás enamorado? Quizás un poco trastornado. La profesora de psiquiatría y directora del laboratorio de psicofarmacología de la Universidad de Pisa, en Italia, Donatella Maracitti, así lo atestiguó al equiparar el amor romántico al trastorno obsesivo compulsivo. Se puede tener miedo a tener miedo. Se trata de la fobofobia y es sin duda una de las fobias más raras de las 600 fobias registradas, o más de 600 fobias registradas. Francia no es el país del amor, es el país de la depresión. Así lo han constatado las estadísticas del país, dando que 1 de cada 5 personas fueron atendidas en un cuadro de depresión en 2015. A partir de los 30 empezamos a envejecer. Y es que a partir de esta edad vamos perdiendo masa gradualmente. Y no solo eso, sino que empieza la cuenta atrás del verdadero envejecimiento. La manía es cosa del verano. La depresión
del invierno. No es ningún secreto teniendo en cuenta la inhibición de endorfinas y serotoninas durante los meses invernales y la sobreexposición en el verano. Eso de los listos dudan y los tontos creen tiene un nombre psicológico, o más bien un efecto. Se trata del efecto Dunning-Kruger, y es que en cuanto más informados estamos, más conscientes somos de nuestras limitaciones. Hablar 2 idiomas o más nos hace más racionales. Esto tiene sentido y así lo constató un estudio de la Universidad de Chicago. La conclusión fue que cuando tenemos que traducir cada palabra a otro idioma, nuestra mente delibera y elige las alternativas más racionales. Los niños actuales están más estresados que los pacientes psiquiátricos de la década del 50. A veces el dinero sí compra la felicidad. Así lo asegura un estudio de Wall Street Journal, que aseguró que aquellos que cobraban entre $20,000 y $79,000 eran más felices que los que cobran menos. De ahí en adelante la felicidad era similar. Gastar dinero en experiencias nos hace más felices que gastarlo en otras cosas. El New York Times realizó un estudio sobre esto. La meditación sí frena el estrés. Podés convencer a tu cerebro de que descansaste bien. Se le conoce como el sueño placebo. Estar con gente positiva te hace más positivo, confirmado. Y también lo contrario, cuidado. Tendemos a cometer sesgos cognitivos para completar información. Y así nos va, ya que este sesgo nos hace caer en errores de comunicación. La memoria eidética, o recordarlo todo, es nociva para la evolución, ya que necesitamos olvidar para crecer como personas y sociedad. ¿Es que nadie se preocupa por los niños? Después de la pandemia, se estima que 1 de cada 4 jóvenes en varias regiones del mundo experimentó síntomas de depresión clínicamente elevados, mientras que 1 de cada 5 experimentó síntomas de ansiedad clínicamente elevados. Backpfeiffengesicht significa en alemán una cara que necesita un puño. Cuando la reina Isabel II compraba sus zapatos, tenía una persona que los probaba primero para ver si realmente eran cómodos. Si un empleado de Google muere, su cónyuge recibe la mitad de su salario los próximos 10 años, más los beneficios de las acciones. Además, sus hijos recibirán $1,000 al mes hasta tener 19 años. En Londres hay un pequeño baño público dentro de un cubo de vidrio. Al parecer está hecho con una especie de material unidireccional para la luz, ya que uno puede estar dentro sin ser visto, pero puede ver a todos. Leonardo da Vinci amaba tanto los animales que compraba pájaros enjaulados para liberarlos. La esternutafobia es la fobia a estornudar, o el miedo a estornudar. Hay una isla con forma de corazón en Fiji, llamada Tabarua. Es posible que un gato sea su propio gemelo fraterno. Estos gatos, conocidos como gatos quimera, son una rareza que resulta de la fusión de 2 óvulos fertilizados. Si pudiéramos inhalar un guisante, es posible que este creciera dentro de nuestros pulmones. La orca, o mejor conocida como ballena asesina, en realidad es familiar directa de los delfines. La Vía Apia es una ruta que se construyó en el año 312 a.C. y aún se le da uso. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta Backpfeiffengesicht, así como puedas. La querofobia es un trastorno mental por el cual el individuo se niega a ser feliz o a alcanzar emociones como el bienestar, la diversión o el placer. La palabra viene de la unión de las palabras chero o quero, que significa regocijo, y fobia, significando etimológicamente algo como rechazo al regocijo. Hay un país llamado Niue, conocido como la Roca de la Polinesia, que ha sacado en varias ocasiones divisas conmemorativas, como las monedas de $1, con las criaturas ficticias de Pokémon, también con personajes de Star Wars. Hubo una tortuga llamada Adwaita, que tenía al menos 150 años al momento de su muerte, y algunas estimaciones sugieren que pudo haber alcanzado los 255 años. Los aguacates, o palta, son una fruta y no una verdura. Técnicamente se consideran una baya de una sola semilla. La Torre Eiffel puede ser 15 centímetros más alta durante el verano, debido a la expansión térmica que experimenta el hierro. Las partículas ganan energía cinética y ocupan más espacio. La tripofobia es el miedo a agujeros muy juntos, o más específicamente, una aversión a la vista de patrones irregulares, o grupos de pequeños agujeros o protuberancias. Australia es más ancha que la Luna. Lo creas o no, la Luna tiene 3.400 kilómetros de diámetro, mientras que el diámetro de Australia, de este a oeste, es de casi 4.000 kilómetros. Melifluo es un sonido que resulta agradable, suave y musical al oírlo. Los dientes son la única parte del cuerpo que no puede regenerarse a sí misma. En Suiza es ilegal tener una sola cobaya. Se considera maltrato animal, porque son seres sociables y se sienten solos. La gente es más creativa en la ducha. Cuando nos duchamos con agua caliente, experimentamos un mayor flujo de dopamina, que nos hace más creativos. También tiene sus beneficios las duchas frías. Los conejos bebés se llaman gazapos. El unicornio es el animal nacional de Escocia. Al parecer se eligió por su relación con el dominio y caballerosidad, así como con la pureza y la inocencia de la mitología celta.
Venus es el único planeta que gira en el sentido de las agujas del reloj. Viaja alrededor del Sol una vez cada 225 días terrestres, pero gira en el sentido de las agujas del reloj una vez cada 243 días. La nuez moscada es un alucinógeno. La especia contiene miristicina, un compuesto natural que tiene efectos alteradores de la mente si se ingieren dosis altas. Una botella de Borgoña francesa de 73 años se convirtió en la botella de vino más cara jamás vendida en una subasta en 2018, al alcanzar los $558.000 o 439.300 euros. La botella de Romanì Conti de 1945 se vendió en Sotheby's por más de 17 veces su estimación original, que era de $32.000. Las artes solían ser un deporte olímpico. Entre 1912 y 1948, los eventos deportivos internacionales otorgaban medallas a la música, la pintura, la escultura y la arquitectura. El gorro de cocinero tenía originalmente o tiene originalmente 100 pliegues. Al parecer pretende representar las 100 formas diferentes en que se puede cocinar un huevo. El himno nacional español no tiene letra. La marcha real es uno de los 4 únicos himnos nacionales en el mundo, junto con los de Bosnia y Herzegovina, Kosovo y San Marino, que no tienen letra oficial. La palabra japonesa kuchi zamishi es el acto de comer cuando no se tiene hambre, porque literalmente la boca se siente sola. Nosotros lo hacemos a menudo. Creo que en Occidente lo llamamos angustia oral. La probabilidad de que exista una langosta azul es de 1 en 2 millones, y esto puede pasar debido a una anomalía genética, que hace que se produzcan más cantidades de cierta proteína. Solo hay una letra que no aparece en ninguno de los estados de Estados Unidos. Hay una Z en Arizona y una X en Texas o Texas, pero ninguna Q en ninguno de ellos. Google Imágenes se creó literalmente después de que Jennifer López llevara su famoso vestido en los Grammys del año 2000. Tanta gente estaba buscando su look que el motor de búsqueda añadió una función para buscar imágenes. El reloj Big Ben se detuvo a las 22:07 horas del 27 de mayo del 2005, probablemente debido a una temperatura muy alta, de unos 32 grados. Hay una fruta que tiene sabor a budín de chocolate. Al parecer hay una fruta originaria de América Central y también de América del Sur, llamada zapote negro, que tiene sabor a budín de chocolate. La reina Isabel II tuvo formación en mecánica. Con 16 años se había incorporado a la Bolsa de Trabajo británica y aprendió los fundamentos de la reparación de camiones. Walt Disney es actualmente el que más premios de la Academia tiene. Disney ganó 26 premios y fue nominado 59 veces a los premios Oscar. Las cabezas de la isla de Pascua tienen cuerpo. Esto se descubrió en la década del 2010. Tienen torsos que miden hasta 10 metros, aunque siguen siendo más famosas las cabezas por sí solas. Los M&M's se llaman así por las iniciales de los apellidos de los creadores, Forrest Mars y Bruce Murray, que al parecer no tenían la mejor relación, ya que Mars echó a Murray y se hizo con su 20% de participación en el negocio antes de que se convirtiera en el caramelo más vendido de Estados Unidos. Las palomas pueden distinguir entre Picasso y Monet. Un estudio realizado en 1995 demuestra que las aves pueden diferenciar entre estos dos artistas. Los actores que pusieron originalmente la voz de Mickey y Minnie Mouse se casaron en la vida real, Russi Taylor y Wayne Alwyn, en 1991. Se puede escuchar el latido de una ballena azul a más de 3 kilómetros de distancia. Las ballenas azules pesan entre 130.000 y 150.000 kilogramos. Su corazón pesa aproximadamente 180 kilos. La última letra añadida al alfabeto inglés fue la J. La letra data del año 1524 y antes se utilizaba la letra I para los sonidos de la I y la J, respectivamente. Existe una palabra para designar a alguien que opina sobre algo de lo que no tiene ningún conocimiento. Argentino. No, mentira. Ultracrepidario. Es alguien que opina más allá de sus conocimientos. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta niño rata. El logotipo de Chupa Chups fue diseñado por Salvador Dalí en 1969. El ketchup se vendía como medicina. El condimento se recetó y vendió a personas con indigestión en 1834. La distancia a pie más larga del mundo es de 22.531 kilómetros. Se podría ir andando desde Magadán, que queda en Rusia, hasta Ciudad del Cabo, que queda en Sudáfrica. No hay registros de que alguien haya hecho esto aún. La Luna tiene terremotos lunares. Se producen debido a las tensiones de las mareas relacionadas con la distancia entre la Tierra y la Luna. Los humanos son los únicos animales que se ruborizan. Al parecer también somos uno de los únicos animales que experimentan vergüenza propiamente dicha. Esto se debe a que es una emoción compleja que implica entender las opiniones de otras personas.
Aunque también hay 5 emociones que no son propias únicamente del ser humano, como el sentido de la justicia, que lo sienten algunos primates como los monos capuchinos, el deseo de venganza, comprobado en elefantes, amor fraternal, visto en chimpancés, sufrimiento amoroso, documentado en guacamayos y capacidad de consuelo, visto en ratones de campo. Todos los relojes en la película Pulp Fiction marcaban la hora 4:20. Kim Kardashian tiene una cláusula de glamour en su testamento. Establece que si alguna vez se encuentra en una situación en la que no pueda arreglarse a ella misma, no pueda comunicarse o esté inconsciente, alguien tiene que asegurarse que su pelo, uñas y maquillajes estén lo más perfecto posible. El ojo de un avestruz es más grande que su cerebro. Un Jiffy es una unidad de tiempo real, es una centésima de segundo. Japón tiene más de 200 sabores de Kit Kat. Están creados exclusivamente para diferentes regiones, ciudades o estaciones mismas. Hay algunos que suenan muy bien como el de banana, tarta de queso con arándanos, helado de Oreo, y algunos cuestionables como papas asadas, melón y queso, wasabi o jugo de verduras. Los flamencos doblan las piernas por el tobillo y no por la rodilla. El primer email enviado de la historia decía QWERTY UYOP. Chanel hizo el anuncio más caro de la historia. Lo protagonizó Nicole Kidman y costó alrededor de $33 millones. Facebook es azul debido a que Mark Zuckerberg es daltónico. En 1937 McDonald's vendió salchichas. 11 años después cambiaron el menú. El nombre popular de Yahoo es un acrónimo y significa Yet Another Hierarchical Officious Oracle. Gucci tiene un récord Guinness por vender los jeans más caros, a $3.314. La etapa de enamoramiento dura solamente 3 meses. Hay un estado de los Estados Unidos en el que está prohibido cazar ratones. En Ohio, darle 10 millones de clics al mouse hace perder una caloría. Algo que nunca pensamos es que la dirección de nuestra casa es única. Besar ayuda a reducir el estrés. La palabra cementerio en griego significa dormitorio. En la película El silencio de los corderos o El silencio de los inocentes, Anthony Hopkins no parpadea ni una sola vez. Para hacer 1 kilo de miel, las abejas deben recorrer 1.440.000 flores y en su vida, una abeja obrera puede recorrer unos 40 kilómetros. Thomas Alva Edison le tenía miedo a la oscuridad, por eso creó la bombilla, dice. El ataque de hipo más largo duró 68 años. Lo sufrió Charles Osborne después de un accidente de campo. Una sola gota de petróleo, puede contaminar 25 litros de agua. Cuidado. Había una muñeca y hay una muñeca muy famosa que se llama Barbie. Su nombre completo es Barbara Millicent Roberts. El nombre es un homenaje a la hija de Ruth Handler, la inventora de la famosa muñeca. La guerra de los 100 años no duró 100 años, duró 116 años. Comenzó en 1337 y terminó en 1453. El primer teléfono móvil del mundo pesaba casi 1 kilo. 800 gramos. Era el Motorola Dynatac 8000X. Los osos hormigueros comen más de 35.000 hormigas al día. La contraseña más usada del mundo es 123456 y la segunda más usada es password, que es contraseña en inglés. Los gatos duermen más del 70% de su vida. Pueden pasar entre 12 a 15 horas diarias durmiendo. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta gato dormilón. Las zanahorias no solían ser naranjas, sino púrpuras. Solo a partir del siglo XVI cambiaron de color, como resultado de un cruce deliberado. Cuando nos despertamos, somos más altos, en concreto entre 1 y 2 centímetros más altos, debido a una expansión en los discos vertebrales. Se necesitan 200 litros de agua para producir 1 solo litro de Coca-Cola. La primera palmera creció en el Polo Norte, sí, pero hace 50 millones de años. Los ojos hacen más ejercicio que las piernas. El ojo se mueve 100.000 veces en un día, lo que equivale a que caminemos unos 80 kilómetros diarios. Nadie nunca ha logrado domesticar un elefante africano. Son los animales terrestres más grandes. El primer producto vendido por internet fue una pizza. El mérito se lo lleva Pizza Hut, que vendió su primera pizza online en 1994. En el 2010, una pizza también sería la protagonista de la primera compra realizada a través de Bitcoin o comprada con Bitcoin. 2 pizzas valían unos 10.000 Bitcoins. En ese momento eran $41. Y hoy sería poco más de $6.600.000. Los koalas pueden pasar toda la vida sin tomar agua. Lo que pasa es que consumen la mayoría del agua a través de las plantas que comen. Se puede morir de risa. El ejemplo es Crisipo de Solos, un filósofo griego que murió después de ver a una mula borracha. Existe una flor transparente, se llama flor esqueleto y se puede encontrar en 3 partes del mundo: Japón, China
China y Estados Unidos. Una persona puede estar un mes sin alimentarse, pero solamente podría estar 7 días sin tomar agua. El primer emoticón usado fue una carita feliz. Lo creó Scott Feldman en 1982. La Universidad de Oxford es más antigua que la cultura azteca. Se dice que su enseñanza comenzó en el año 1096. Desde el espacio podríamos apreciar 15 amaneceres y 15 anocheceres en un día. El elefante es el único animal que tiene 4 rodillas. Hay animales con 2 codos o 2 rodillas, pero no con 4 rodillas. En Urano, cada estación dura 21 años y solo hay 2. Verano con luz e invierno en oscuridad. El dedo meñique no parece muy importante, pero si lo perdiéramos, perderíamos el 50% de la fuerza de la mano. En Júpiter y Saturno llueven diamantes, unas 10 millones de toneladas al año. Si te gustó el video, por favor dale like y déjame un comentario, me ayudaría muchísimo. Gracias.